Comunicación con la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca. Cecilia, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bueno, estábamos haciendo un repaso, ¿no?, de cómo desde la oposición buscan un poco como recrear las condiciones del 2015 para volver, ¿no?, ahora frente a las elecciones, creando desánimo. Bueno, obviamente de las vacunas no pueden ya hablar porque llegan hoy casi 2 millones en un solo vuelo, pero frente a datos objetivos, ¿no?, de una recuperación económica que se empieza a ver en distintos sectores de la economía argentina. Sí, así es. Creo que es importante saber que este año la Argentina va a crecer y eso es muy importante porque eso es lo primero que tiene que suceder para que el resto de las variables económicas empiecen a tener su efecto sobre la economía. Es muy importante porque en 2018 y 2019 la economía cayó y en el 2020 también. Y esto, por supuesto, tuvo un impacto en el empleo, así que es muy importante que la economía se esté recuperando y fundamentalmente hay dos sectores que están ya con niveles de actividad que son interesantes, sobre todo la industria, que ya tiene niveles que superan los del 2019, no solo los del 2020, y la construcción. En los dos casos son sectores que traccionan a otros sectores y por eso a nosotros nos parece importante. Así que en la medida en que el plan de vacunación, para el cual un equipo muy grande de gente comandado por el jefe de gabinete y por la ministra de Salud, permita ir acelerando la vacunación, vamos a ir también, yo espero, pudiendo ir relajando las limitaciones que se han tenido que poner a la circulación de las personas y a las actividades económicas, y entonces empezaríamos a sentir un despegue de la economía un poco más fuerte. Y incluso, bueno, ramas, por ejemplo, que han cumplido un protocolo muy riguroso, como la industria automotriz, ¿no?, que ha tenido entre el fin del año pasado y este año un crecimiento importante, incluso con la fabricación de autopartes en la Argentina, que empieza a darse un componente muy importante, ¿no? Así es, porque nosotros desde el inicio, digamos, nuestro plan original hacía mucho hincapié en la política industrial, digamos, en poner todas las capacidades de la Argentina, tanto las capacidades de los empresarios y de las empresarias como de los trabajadores y las trabajadoras en funcionamiento. Y para eso hace falta que el Estado ayude allí donde hay una inversión. Y entonces, desde el primer momento nosotros hablábamos de la tasa de interés, del acceso al crédito, del acceso a programas especiales para sectores estratégicos, de poder dinamizar por la vía de la actualización de las inversiones y de la maquinaria. Entonces, aunque nos tocó vivir la pandemia, ya en nuestro plan original de gobierno estaban una cantidad de medidas que, la verdad, ahora que la economía empieza a recuperarse, se van a sentir mucho más, pero que también nos sirvieron para eso que ustedes estaban comentando hace un rato, ¿no? Yo siempre recuerdo estas fechas porque a veces cuando hablan de que nosotros, no sé, estaríamos en contra de las inversiones privadas o de las empresas privadas, el 20 de marzo del 2020 se anuncia las primeras limitaciones a la circulación y fueron muy fuertes. El 24 de marzo salió el decreto de necesidad de urgencia que puso el IFE y el 1 de abril el del ATP. Esos días se publicaron los decretos de necesidad de urgencia. Eso quiere decir que nosotros trabajamos esos días para poner en funcionamiento toda una red de sostén que ha sido muy importante. Y yo creo que además los que nos escuchan lo saben porque fueron programas muy extensivos, así que todo el mundo conoce a alguien por lo menos que o recibió ATP o recibió IFE. Pero obvio, las empresas. Recién mostrábamos un informe del propio Banco Mundial que destaca cómo la Argentina está entre los países que más ayuda el Estado dio. Pero el IFE produjo hechos magníficos, nos cansamos de mostrarlo acá, de personas que crearon su pyme en su casa, comprando una máquina panificadora o una pasta linda para hacer pastas, ¿no? Digo, eso no hay que olvidarse, cómo han estado y cómo el Estado ha estado presente. Porque también esto, Cecilia, el otro día lo hablamos en la radio con usted, cuando dicen desde la oposición o desde afuera, el gobierno no tiene un plan económico. Claro, muchachos, es el que no les gusta a ellos, ¿no? Sí, ese día cuando conversamos yo estaba un poco enojada porque había escuchado los días anteriores esa frase. Ellos tratan de instalar
slogans que la verdad son bastante vacíos de contenido, pero son frases hechas, fáciles de repetir, y la verdad me parece que cómo vamos a decir que no hay un plan económico con todo lo que nosotros hemos hecho en estos meses, tanto para paliar la pandemia, como digo, como para poner en funcionamiento políticas que son muy importantes. Entonces, me parecía francamente una mirada muy cínica o una posición negadora de todo, y no por esto que no haya problemas. Por eso yo también los escuchaba hace un rato. Por supuesto que la gente está angustiada. Hemos vivido algo que ninguno de nosotros estaba preparado para vivir. Y en el caso de la Argentina veníamos de una crisis fenomenal, en la que por supuesto algunos de estos personajes a los que uno tiene que escuchar están directamente relacionados con esa crisis que vivimos, ¿no? Claro. Entonces eso, por un lado, uno pretendería, por lo menos, bueno, cierto, bajar el tono, tratar de encontrar los puntos de acuerdo, tratar de encontrar qué es lo que no funcionó para que no se vuelva a repetir. En cambio de eso se toman posiciones muy extremas, ¿no? No, pero fíjese, hablando de esto, Cecilia, y tienen a veces, no es malo a veces enojarse, ¿no? Fíjese lo que dijo hoy Macri. El plan, el objetivo, el rumbo es el del 2015, pero sin tantos pozos. Sin pisar tantos pozos. De pozos habla cuando dejaron en banda a millones de argentinos debajo de la línea de pobreza. Digo, estas cosas, lo que usted dice, eslóganes vacíos, pero que quebraron a mucha gente en la Argentina. Y él dice, libre de cuerpo, no, tenemos que volver al rumbo del 2015. Por eso lo que ellos tampoco nos tienen que hacer es que nosotros nos alejemos de la gente. Nosotros sabemos que hay muchos problemas económicos, sociales, incluso una sensación afectiva complicada después de todos estos largos meses en los cuales tuvimos muy restringida la circulación. Y eso afecta la vida de las personas en lo económico, pero también en lo afectivo. Entonces es lógico que estemos todos cansados, tristes, angustiados. Pero ellos no tienen que ser, no tenemos que dejar que ellos se apropien y fomenten esa bronca. Pero sí tenemos que reconocer los problemas que hay. Ahí me parece que ese es un ejercicio interesante para hacer, porque si no parece que nosotros solo contamos las buenas noticias, como si no tuviéramos noticias de lo que no funciona. Y sí tenemos noticias de lo que no funciona y estamos bien claros que hay un montón de sectores que todavía no se pudieron recuperar, algunos todavía tienen afectados, tienen aforos para funcionar. Entonces, en la medida que el plan de vacunación avance y podamos ir relajando estas restricciones a la circulación, bueno, esperamos que todos los sectores puedan sentir un cierto alivio y empezar a crecer, que es lo que esta economía necesita, ¿no? David. Cecilia, buenas noches. Le quería preguntar, bueno, respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, alguna consultora o algunos economistas están diciendo que esta recuperación se puede ver afectada si el acuerdo se demora hasta más allá de las elecciones o incluso 2022, que puede haber tensiones con el dólar. ¿Ustedes cómo lo ven? No, nosotros siempre tuvimos el mismo objetivo. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario que le permita a la Argentina crecer. Este es el punto. Y no es una cosa tan sencilla de hacer, porque también hay que recordar que la crisis del gobierno anterior, en el manejo de la crisis, ellos eligieron un camino muy particular, que fue no tomar algunas decisiones porque las sentían contrarias a su marco teórico y porque además seguramente iban a tener quejas por parte de su electorado. Y entonces lo que hicieron es ir a pedirle un mega préstamo al Fondo Monetario Internacional. Ese préstamo es enorme, y es enorme en comparación con el tamaño de la economía argentina. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que no se puede firmar rapidito cualquier programa? Porque las divisas que la moneda extranjera que nosotros necesitaríamos utilizar para pagarles a ellos, también la necesitamos para crecer, para pagar importaciones, para que las empresas puedan pagar las deudas que tomaron afuera. Entonces, ahí hay un equilibrio que hay que ir logrando y que no es tan sencillo de alcanzar. Entonces, que no nos corran, vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, las conversaciones vienen bien y, digamos, siempre ellos, yo suelo relatarlo de este modo, ¿no? Ellos siempre apelan a las hadas de la confianza. De hecho, cuando tomaron este préstamo tan inmenso, también hablaron de eso. Bueno, ahora viene el Fondo Monetario, dice que todo va a funcionar bien, y como ya viene el Fondo Monetario, nos presta la plata, entonces vamos a tener boom de inversiones, nos vamos a recuperar, el mercado va a volver a confiar en nosotros. Y nada de todo eso sucedió.
Entonces, nosotros aquí también tenemos que tener calma para saber cuáles son los objetivos. Y el primer objetivo de la economía argentina es recuperarse. Sí. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches. Juana Morín te saluda. Justamente en este sentido, una de las grandes preocupaciones tiene que ver con la inflación. El último mes, 3,3%, fue baja si la comparamos con los meses anteriores, pero obviamente es altísima y da la impresión que la meta inflacionaria fijada en el presupuesto 2021 de 29%, es de imposible cumplimiento, por lo menos debería bajar drásticamente de cara a lo que viene. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es posible cumplir con la meta 2021 o ya ha quedado un poco lejos? Mira, nosotros todavía no hemos abandonado nuestra meta, pero eso no quiere decir que seamos necios y que no veamos lo que vos me acabas de enunciar, que tuvimos a partir de fines del año pasado y durante los primeros meses de este año, índices que estaban por arriba de lo que nosotros esperábamos. Y ahí hay explicaciones puntuales, ¿no? La primera, quiero ser bien clara, el gobierno de Macri nos dejó una inercia en 40%, ¿sí? No, para empezar, 2019 terminó en 53% de inflación. Pero, por sobre todo, cuando uno tiene estos picos de inflación, la economía entra a funcionar en una lógica en la que todo el mundo aumenta por las dudas y la inflación aumenta, y esa inercia es difícil de romper. Luego vino un shock de precios internacionales, aumentaron mucho los precios de las commodities y eso nos golpeó a nosotros sobre un nivel de inflación ya elevado. Y luego tuvimos algunos eventos puntuales que tienen que ver con cuando los sectores retoman actividad, a veces tocan los precios hacia arriba un poco de más en un entorno inflacionario. Entonces, estos tres factores se combinaron y nosotros tuvimos inflación por arriba de la que esperábamos. De aquí en adelante esperamos ver una reducción paulatina. También hemos dicho siempre que la inflación es el fenómeno que refleja problemas estructurales de la economía argentina, que tienen que ver con su estructura productiva por un lado y este cuello de botella que se nos hace permanentemente en el sector externo, y con el bimonetarismo, que sería como la fase financiera, la parte financiera, una es real, ¿no? La Sexpo, la Simpo, y la otra es la financiera. Entonces, nosotros hacia adelante no somos necios, seguramente nosotros ya estamos empezando a trabajar en el presupuesto 2022, para trabajar en el presupuesto 2022 hay que recalcular las cifras para el 2021, y bueno, ahí veremos, y también como hemos dicho siempre, nuestro compromiso es que si la inflación es más elevada, bueno, también las paritarias vayan acompañando para que no vuelvan a perder los trabajadores y las trabajadoras. Sobre eso quería consultar, si me permitís, justamente en este sentido, hay muchos gremios que han firmado cláusulas gatillo, se tienen que reabrir paritarias en función de la inflación. ¿Creen que es posible que los salarios venzan a la inflación este año? Y deberíamos tener ese objetivo, por algo que yo también creo que en este programa ya enuncié, ¿no? El producto, lo que la economía genera durante un año, tiene el componente más grande es el consumo privado, es entre el 60 y el 70%. Entonces, para que el consumo se recupere, los ingresos reales de las familias tienen que recuperarse. Entonces, me parece que no es solo porque es justo y porque los salarios cayeron. Solo en los últimos 2 años de Macri, los salarios del sector privado y público registrado perdieron 17 puntos, ¿sí? Entonces, por eso, esta incomodidad que todos sentimos con la inflación y que no llegas a fin de mes, tiene que ver con una caída grande que se vino produciendo en los últimos años. Pero, Cecilia, entonces eso nosotros lo tenemos que revertir. De hecho, por lo que te preguntaba Juan, de hecho ya hay gremios que están firmando arriba del 40%, ¿no? Camioneros, por ejemplo. Es decir, que hay un reconocimiento y hay una revalorización del salario sobre la inflación. Sí, las distintas negociaciones, hay que mirarlas una por una, tienen que ver con el calendario de la paritaria y también con cómo le va a ese sector, si perdió o no perdió empleo, y cuánto de aumento tuvo en el principio del año o la paritaria anterior y esta. Pero nosotros, las paritarias son libres y nosotros estamos de acuerdo con que se reabran, estas cláusulas están dentro de las paritarias, para que los salarios no pierdan contra la inflación. Mañana el gobierno va a hacer una apuesta muy importante, un tema que hemos venido hablando, un tema que es caro a los argentinos, porque se está hablando de la mesa de los argentinos y de la carne, un producto que se había disparado por el precio internacional, por los exportadores que pretendían que compremos los argentinos carne al mismo precio que exportan. ¿Qué nos puede adelantar en cuanto a las líneas, no sé, filosóficas, si quiere? No creo que quiera anunciarnos las medidas, pero digo, en cuanto a la línea filosófica del acuerdo que se va a anunciar mañana por parte del presidente.
Bueno, ahí una vez más, nosotros siempre lo dijimos, es muy interesante que la economía argentina pueda desarrollar distintos sectores y exportar, es algo que necesitamos, pero tenemos que encontrar los mecanismos para desacoplar los precios locales, es decir, lo que pagamos todos los que vivimos en este país, respecto de los precios internacionales. Y hay distintos mecanismos, los sectores son diferentes, pero esto es un objetivo y sobre todo, como les decía, este shock de precios internacionales de los commodities fue muy grande. El índice de alimentos de FAO aumentó 40% en un año. Eso es un número muy, muy grande. Entonces, obviamente, había que parar la pelota y reordenar un poco este sector, en donde además también había habido algunas maniobras, y bueno, no, eso desde ya que no puede permitirse, ¿no? Cecilia, buenas noches. Irina Hauser te saluda. En relación justamente al acuerdo con los frigoríficos y las exportadoras, al menos podrás contarnos si va a haber un cupo de exportación para determinados cortes de carne. Miren, la verdad que no me quiero anticipar. Mis compañeros han estado trabajando en eso y seguramente van a hacer el anuncio con todos los detalles. Tratamos de trabajar ordenadamente porque si no, las cosas quedan de apartes. A mí me gustaría que los funcionarios a cargo hagan el anuncio. Pero sí se va a tener en cuenta, digo, este concepto, ¿no? La mesa de los argentinos diferenciada de lo que es la exportación. Y sí, porque la carne es parte de la dieta básica de los argentinos y las argentinas. Y con los últimos programas, Precios Más Cerca, Ley de Góndolas, ¿estiman que le pueden empezar a torcer el brazo a esos aumentos desmedidos que veíamos, que muchas veces hablábamos con usted el año pasado y principio de este año, sobre los precios de los alimentos? A ver, son mecanismos que ayudan para encontrar el precio, porque cuando vos tenés una inflación alta, como en el caso de la Argentina, a veces la verdad no sabés ni cuál es el precio del producto que estás buscando. No lo sabés, y por eso Precios Cuidados o Súper Cerca son herramientas muy importantes. En el caso de Súper Cerca, además, son precios que están impresos en la tapa o en el packaging del alimento, de manera tal, o del producto, de manera tal que uno tiene bien claro cuánto sale ese producto y el compromiso de las empresas es mantenerlo. Y que va a todo el país, que eso es muy importante. Va a todo el país y va también a los comercios de cercanía, lo cual es interesante. Y ahí yo le pido también a la gente que nos escucha que cuando no lo encuentre en un supermercado se tome el trabajo de caminar 2 cuadras más hacia el otro supermercado. Y de acá a fin de año esos precios deberían estar fijos. Después está Precios Cuidados, que también nos ayuda a tener un precio de referencia, pero la inflación es producto de los desajustes macroeconómicos. Luego está Ley de Góndolas, que eso también es interesante. ¿Por qué? Porque uno suma a otros productores, ¿no? Y no tenés la góndola con 2 o 3 marcas que en realidad a veces hasta pueden ser de la misma empresa. Entonces es un trabajo a mediano y largo plazo. Pero nuestro plan contra la inflación no es la ley de góndolas, digamos. Obvio, ¿no? Esa es la macroeconomía. Ayuda, efectivamente. Cecilia, muchas gracias por la claridad en explicarnos estas cosas y conceptos que a veces son difíciles, pero que llegan muy bien de esta forma a la gente. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. Cecilia Todesca es la vicejefa de Gabinete de la Nación. Interesante los conceptos, la claridad para explicar muchas de las acciones que tiene llevando adelante el gobierno.